¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos nuevamente en nuestro conversatorio y hoy vamos a hablar de un tema que, que es preocupante en realidad porque es sobre las minorías, o sea, sobre la población trans, una de las minorías que ha sufrido y sigue sufriendo la vulneración de sus derechos permanentemente en nuestra sociedad. Y por eso queríamos resaltar, digamos, los avances, los retrocesos, lo que falta, digamos, todo esta gran cantidad de temas que se desarrollan a partir de la lucha de derechos de esta población y de mucha gente que viene trabajando para su inclusión en este mundo tan diverso. Por eso estamos en comunicación con Augusto Moinkens, que es un abogado especialista en temas de derechos humanos, y bueno, y queríamos compartir con él este conversatorio para justamente desarrollar este tema. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Hola Natalia, ¿cómo estás? Un Un gusto verte, un gusto poder participar de este espacio de tus derechos. La verdad que agradecido por la convocatoria. Bueno, muchas gracias, un placer tenerte por acá. Muchos años de haber trabajado en distintos temas, siempre en relación a los derechos humanos. Aclaramos que, bueno, Augusto vive en Tucumán, desarrolla toda su actividad allá, también en comunicación con Buenos Aires y con todo el nivel nacional, pero bueno, tu trabajo de base es allá, así que bueno, tratando de ser bien federales, incluimos también abogados que estén trabajando en diferentes puntos de nuestro país. Así que un placer que estés acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta convocatoria queríamos hablar de un tema que es la ley de cupos trans, ¿no? Como dije al principio, este es uno de los temas que quizás hoy en día se está hablando porque está más en la agenda, pero sabemos que la vulneración de esta población en cuestiones de derechos es muy amplia. Entonces, quizás poder describir cuál es la situación actual de esta población a nivel nacional, que bueno, que por supuesto nos preocupa a todos y como para ponernos en situación de qué está pasando con todas estas personas que sufren tanto, ¿no? Diariamente. Sí, la verdad que cuando me invitaron y me propusieron hablar de estos temas, cabe aclarar que desde hace muchísimos años ya, desde el año 2004, trabajo en temáticas LGBTIQP, los derechos de las personas LGBTIQP, y cuando me propusieron este tema me pareció súper interesante poder hablar de esto. El contexto es el siguiente, nosotros tenemos más de 2000 años de una construcción cultural y civilizatoria, digamos, que en América se hizo a través del proceso de colonización y también a través de la religiosidad, digamos, sumamente machista y patriarcal, o sea, súper binaria en relación a los géneros y al sexo de las personas. En esa construcción, digamos, que es patriarcal y binaria, por supuesto, todas las diversidades han sido invisibilizadas, perseguidas, sancionadas a través de los regímenes normativos de toda América. Y por supuesto que los derechos de la comunidad LGBT o la lucha de la comunidad LGBT es una de las luchas como más recientes en el plano del mundo del derecho y de las luchas públicas. Nosotros tenemos que poner en contexto que recién en 1968, 1969 en Estados Unidos, a través de, digamos, de la redada de Stonewall, fue la primera manifestación del colectivo LGBT en las calles, tomando las calles. Y bueno, después del año 1980, con la aparición del VIH y señalado el colectivo LGBT como los responsables de la enfermedad y los portadores de la enfermedad, fue como un reverdecer de la lucha LGBT, primero por las calles, por construir y mostrar la identidad, y segundo, por este derecho a la salud. Y bueno, y después vino el derecho a la igualdad jurídica y la exigencia de la igualdad jurídica en todo el continente a través de las luchas por el matrimonio igualitario. Pero dentro de ese movimiento, que es un movimiento muy grande y diverso también, como has hecho especificaciones, hay distintos colectivos que tienen distintas problemáticas. Y ahí estaban las personas trans. Las personas trans en las primeras marchas
que tuvimos en Argentina, tenían que pedir permiso para poder participar porque las mismas personas gays y lesbianas no las estaban dejando hasta participar. ¿Por qué? Porque decían que no estaban formadas, que de alguna manera pertenecían a distintos sectores de la sociedad y que de alguna y perjudicaban esa lucha. Entonces podemos ver cómo esa segregación no solamente era una segregación que estaba sostenida culturalmente por amplia mayoría, sino también que operaba dentro de el mismo grupo LGBT. Bueno, por fin pudo ingresar y participar en pie de igualdad, pero esa segregación y esa discriminación en nuestra comunidad no ha dejado de existir. Digamos, las personas trans, desde el momento en el que empiezan a manifestar sus deseos o apetencias en relación a la construcción de su identidad, van sufriendo, digamos, por nuestra cultura, nuestra forma de educarnos, distintos actos de condicionamiento o encorsetamiento de su persona. O sea, la educación dice que si sos niño o niña jugás de determinada manera, te vestís de determinada manera, en la familia también sos condicionado por esto, y si no encajás en todos esos modelos, inmediatamente sos una persona segregada. Entonces, las consecuencias de eso para la segregación desde la temprana edad, digamos, en algunos casos de la infancia, adolescencia y una adolescencia más desarrollada, es la exclusión del hogar con todas las consecuencias que eso genera, el abandono de la escolarización, abandonar los procesos de formación y educación, ser sometidas a violencia, porque cuando una persona se retira de su casa y se retira de los ámbitos educativos, deja de estar presente para el Estado y empieza a vivir en una situación de marginalidad y en un contexto de calle donde es imposible, digamos, convivir. Y después vienen las violencias institucionales, que es cuando cada una de esas personas intenta recurrir al Estado para que ese Estado que tiene que estar ahí garantizando y protegiendo esos derechos los proteja. Vienen las burlas, las desatenciones, toda esa intencionalidad que puede ser por desconocimiento o una motivación, digamos, basada en el odio, que impide también el acceso a derechos. Esto ha llevado a unas condiciones tremendas que están de alguna manera estudiadas, que han podido documentar que la expectativa de vida de las personas trans no supera los 35 o 40 años de vida en nuestro país, que el 80% de las personas trans busca tener un empleo y no lo consigue, que ese 80% de las personas trans que busca tener un empleo siempre termina trabajando por cuenta propia en condiciones de precariedad y sometimiento. Que bueno, que una de las únicas vías para las mujeres trans para poder acceder, digamos, a recursos, para poder garantizar su subsistencia mínima, es la prostitución, con lo que eso provoca en relación a su estado psíquico, físico y social, digamos, a la salud entendida como un concepto amplio. Y cada vez que intentan acceder a los servicios del Estado no tienen miradas sensibles respecto o un abordaje interdisciplinario de estas cuestiones. Entonces, ese sería como el cuadro de relación conectado a lo histórico que en pocas palabras quería traer como para que podamos entender de qué estamos hablando y de qué derechos están en juego. Y nosotros tenemos constituciones que garantizan desde la sanción o la creación de que todas las personas nacen libres e iguales, y convenciones que dicen que nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bueno, parece que esas declaraciones, digamos, constitucionales, no fueron así y no son así para el colectivo trans. Claro.
Ahora, dentro de lo que vos destacaste, digamos, hay datos, pero la verdad que no hay estudios serios en relación, o sea, lo que es datos oficiales, hay pruebas, hay algunas organizaciones que han hecho algún avance en la investigación, pero la verdad que datos concretos todavía no tenemos. De hecho, creo que el censo 2020 tenía previsto justamente censar a la población. Dentro de la planilla había preguntas para recolectar esa información, pero bueno, todavía eso no lo tenemos. Y en el mientras tanto sabemos que hay una vulneración, como vos destacabas, en relación que lo que queríamos anclar dentro de todo esto a la relación de empleo, ¿no? A la falta de empleo regular. Y dentro de esto hay avances dentro de lo que sería una política pública para justamente, digamos, de alguna forma resolver este tema. ¿Qué nos podrías decir acerca de qué avances hay, cómo se podría resolver esto en relación a la falta de empleo, sobre todo empleo regular de esta población que sufre justamente la ausencia, digamos, de acceso al trabajo? Sí, está buenísimo lo que trajiste, digamos, a colación, porque los datos estadísticos producidos desde el Estado son, digamos, totalmente vagos e insuficientes hasta la fecha, digamos. Si bien se ha empezado a trabajar y cada vez que se trabaja, digamos, con el colectivo, inmediatamente son muy ostensibles esas violaciones o esa situación de extrema vulnerabilidad en la que viven, no está documentado. Estaba previsto para el censo de octubre del 2020 ya incorporar toda una categoría de análisis y estudio de las familias LGBT y específicamente de la población trans. No sé si llegaremos a ese censo y en qué condiciones se podrá hacer el censo en estas circunstancias en las que nos encontramos Ujú. actualmente con esta pandemia, pero ojalá que se pueda concretar, ojalá que se pueda relevar para tener datos, digamos, como más certeros, que emanen desde el Estado. Los estudios con los que yo cuento en relación a las tasas de suicidio de las personas trans, del acceso a la salud, las intervenciones quirúrgicas mal practicadas o en centros de atención clandestino, son producidas por asociaciones de médicos internacionales y médicas internacionales que han estudiado, digamos, los tratamientos de feminización, masculinización y las situaciones en las que viven las personas trans. Pero no son del Estado argentino, ni el Estado argentino hasta el día de la fecha ha tenido un estudio. Sin embargo, el Estado argentino, a través de la Unión Europea, eh, es muy bien visto en relación al catálogo de leyes que existen en relación a los derechos del colectivo LGBTIQ+. Y específicamente también se mencionó la ley de identidad de género, porque la ley de identidad de género fue justamente la primera que le da un pleno estatus a la autonomía personal, no patologiza a las personas trans, pero esa ley quedaba muy floja y muy renga si se garantizaba el derecho de las personas trans, digamos, a su identidad, a ostentar un nombre, o sea, como el derecho cívico, si no venía acompañado de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, las leyes de cupo, el cupo laboral, lo que vienen a hacer es justamente a garantizar el acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Esta evolución de las leyes de cupo laboral trans vienen formando parte de una larga lucha. Después de que en el 2013 se sancionó la ley de identidad de género, bueno, el próximo objetivo había sido la ley de cupo laboral. Y recién se consiguió para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2015, si no me equivoco, y distintas provincias como Chubut, Río Negro, recientemente Santa Fe, y me estoy olvidando de una cuarta provincia, Chaco, son las leyes son las provincias que han sancionado la ley de cupo laboral trans. Acá tenemos que hablar de la importancia de lo que es la discriminación positiva. ¿Por qué me gustaría hablar de la discriminación positiva? Porque cuando en nuestras comunidades se habla de la ley de cupo laboral trans y las voces en contra empiezan a opinar, parece que nunca hubiésemos tenido en la República Argentina
una ley de discriminación positiva y que nunca el Estado argentino ha decidido reparar a través de la sanción de normas situaciones de asimetría y de desigualdad y de injusticia que viven las personas. Nosotros tenemos que hacer mención, hace pocos días hemos celebrado cerca de los 71 años de la sanción de la ley del voto femenino, y los dos principales argumentos con los que se repudiaba la ley del voto femenino era el siguiente. El primero, el de el tamaño del cerebro de la mujer, una posición biologicista que decía y las definía a las mujeres como seres inferiores. Y el segundo argumento más fuerte que daba vuelta era la destrucción de la familia o la división de la familia. Quiere decir que si la mujer gozaba de derechos políticos, podía oponerse a la mirada política del hombre que administraba ese hogar y que se iba a disolver la familia. Por lo general, los derechos, digamos, que tienen una vinculación, que se oponen a la dominación patriarcal, digamos, al sistema de poder, eh, que se oponen al sistema de poder que impone el patriarcado, siempre han tenido argumentos de contradefensa basados en el conservadurismo patriarcal. Entonces, tanto las leyes que de alguna manera pretenden reparar las situaciones de asimetría y desigualdad de la mujer tienen estas voces en contra. La ley de matrimonio igualitario tenía los mismos argumentos, el divorcio tenía los mismos argumentos. La ley de identidad de género también tiene argumentos basados en la inferioridad o superioridad, y que de alguna manera están marcados por el odio, digamos, eh, que le genera a la persona decir que porque es trans o porque es intersex o porque es travesti o transgénero va a tener un privilegio. Eh, pero en realidad todas estas leyes han venido a reparar situaciones de asimetría estructural. Y si tenemos que hablar de lo que son las leyes de discriminación positiva, tenemos que hacer referencia a las leyes de cupo para ocupar los espacios de poder. Si bien las mujeres obtuvieron sus derechos cívicos, no lograron tener participación en la vida política igualitaria desde ese momento hasta la actualidad. ¿Y por qué sucede eso? Porque realmente el sistema de poder funciona de la forma en la que se puede sostener esa posición dominante. Entonces es como muy difícil poder ingresar. Por lo tanto, las leyes de cupo vienen a garantizar como un piso mínimo de igualdad, que no es la verdadera igualdad, en relación al cupo. Y es así que hemos podido lograr que las mujeres puedan incluirse en la vida política y tengan participación en la toma de decisiones desde alguna manera con esta ley. Y después hemos venido con las leyes de paridad, las que garantizan la paridad efectiva, porque si no, no hemos dado cuenta que no íbamos a poder desarmar el andamiaje sobre el que se basa la dominación, digamos, patriarcal. Que es un andamiaje hasta cultural, que no solamente se sostiene por lo normativo fue acompañando, pero lo cultural pesa y pesa muchísimo. Entonces, lo mismo va a pasar con las leyes de cupo laboral en relación a las personas trans. Hasta el día de la fecha son mínimos los negocios, los comercios o el mundo empresarial o comercial que incluya a las personas trans dentro de los empleos. Y nosotros podemos saber que pueden estar perfectamente capacitadas para desarrollar tareas que en la actualidad están desarrollando otras personas y que ellas podrían hacerlas. Y en los casos en donde no tienen desarrolladas las aptitudes y las capacidades, el Estado tendría que estar trabajando para que esas capacidades estén, porque el Estado fue el responsable de excluirlas del sistema educativo, el responsable de no garantizar que estén dentro de sus hogares siendo protegidas, cuidadas y acompañadas en el proceso de desarrollo. Entonces, esas son como las razones por las que tenemos que celebrar, digamos, las leyes como de cupo y por qué son importantes las discriminaciones positivas. Claro, que ayudan justamente a, o sea, esta discriminación que se hace en la prioridad del acceso a determinado grupo que es vulnerado, justamente
discriminamos y no le hacemos la apertura a todo el mundo, sino a solo determinado grupo, y por eso es discriminación positiva, porque lo que trata es de justamente incorporar aquello que nunca accedería si no es por esta razón. Ahora, y dentro de lo que es también a nivel nacional, hay muchos proyectos, porque la verdad que dentro de cada jurisdicción se vienen trabajando y siempre son, digamos, para acceder a cargos públicos. Hace poquito también hubo un decreto a nivel nacional para el acceso al Estado, ¿no? Al plantel del Sí. Estado. Hay como varias cuestiones, pero siempre, digamos, son como casilleros muy pequeños dentro de la gran masa, ¿no? De posibilidades que tendría cualquier persona que no tenga determinadas características, que hacen a la discriminación, ¿no? Dentro de tu experiencia, hay una concreta de lo que fue la experiencia en Tucumán. Si querés comentarnos un poquito cómo se desarrolló, a partir de qué, digamos, y cuál es el resultado actual, ¿no? Bueno, Tucumán, digamos, como sabemos, el norte argentino, y esto se ha podido ver cuando se discutían, por ejemplo, las leyes de matrimonio igualitario, o cuando se habla de aborto, o cuando se habla de los derechos de las mujeres, la igualdad, la salud sexual y reproductiva, la ley de educación sexual. Bueno, son todas provincias que el norte argentino que han demorado muchísimo en sancionar, digamos, algunas de estas leyes, otras no hemos tenido ni siquiera la suerte de que al día de la fecha estén sancionadas. En Tucumán venimos hace muchos años proponiendo desde distintas organizaciones también lo vienen haciendo, las leyes de cupo laboral. Y hasta el día de la fecha, sin éxito, no se ha podido, digamos, lograr que dentro del ámbito de la administración pública provincial pueda sancionarse la ley de cupo laboral. Lo que sí se llegó a concretar es un cupo laboral dentro del ámbito del Poder Judicial de Tucumán. Y esto se ha hecho también en base a que, digamos, la militancia organizada de Tucumán, cansada de los desplantes de la legislatura, en una de esas ocasiones decidamos, bueno, vamos a empezar por los otros poderes a llevarles las propuestas del cupo laboral, y es así como la propuesta del cupo laboral trans se dio en el Poder Judicial de Tucumán, ya tiene una resolución. Hasta el día de la fecha todavía no se incorporó ninguna persona porque lo que dice la acordada de la Corte es que se va a armar en el próximo concurso, entonces ahora estamos esperando con ansias de que ese concurso llegue y se efectivice, porque lo que realmente urge es el derecho a trabajar de las personas trans. Eh, el decreto nacional fue mirado, digamos, con muchísima alegría, digamos, por la militancia, con muchísimo beneplácito, con la militancia de Tucumán y del país, porque, porque digamos, ha elevado la esperanza, que quiere decir, hay un Estado que ya está reconociendo dentro de su administración central este derecho, esta necesidad de las personas, lo fundamenta, digamos, en relación a la centralidad que tiene el trabajo, cómo otorga dignidad a la persona y cómo de alguna manera con el trabajo se garantizan otros derechos. Entonces, se ha mirado con muchísima esperanza esta situación. Y creemos también, o sea, leyéndolo al decreto, que está bastante bien organizado, se da esta discusión de lo público y lo privado. Me parece que en este contexto, digamos, en donde Argentina tiene un contexto de discusión tan fuerte y tan polarizado entre lo público y lo privado, no se ha querido de alguna manera incidir sobre ese aspecto, pero yo creo que las leyes de cupo bien podrían imponer la discriminación positiva en todo tipo de contratación en relación a las personas trans. Si nosotros nos ponemos a pensar qué pasó en Estados Unidos con el segregacionismo, digamos, basado en la raza, se obligó a públicos y a privados a que dejen de discriminar a las personas de color, eh, y con resultados, digamos,
no reales y concretos de igualdad, ha tenido bastante éxito y se ha impuesto, digamos, esta manda de no discriminar, digamos, racialmente a las personas en todo el ámbito del territorio de Estados Unidos o en todo el país. Ujú. Eh, por supuesto que yo creo que si eso nosotros lo quisiésemos de alguna manera trabajar en Argentina, creo que deberíamos proponer algún tipo de incentivo o de fomento eh, en las contrataciones, porque a la larga, digamos, cuando una persona contrata y, digamos, sus estereotipos discriminatorios caen, Ujú. eso no va a durar más de una o dos generaciones y después podemos decir, retiramos la ley de cupos, retiramos los beneficios porque la gente ya aprendió a convivir, a mirar, a entender, a respetar algo que desconocía y que lo tenía tan puesto en otro lado, con miradas patologizantes, como ha sido nuestra formación, la de nuestra generación y las generaciones anteriores. Seguro. Este, ¿De cuál es el porcentaje del cupo de Tucumán del Poder Judicial? es el uno por El uno. ciento. Ujú. Bien. Todos están en función del uno por Bien. ciento. O sea, expliquemos que Este, dentro de un concurso, cuando hay una apertura, el 1% de toda la masa que ingrese sí, tiene que ser, por ejemplo, con condiciones de acuerdo a lo que sí, establezca el cupo, ¿no? Pueden ser sí, mujeres, las categorías, digamos, sospechosas de discriminación que se incluyen dentro de ese claro. cupo. En este caso hablamos del cupo trans, ¿no? Así, así ha estado propuesto en la legislatura. Si bien hay cosas que quedan por regular porque todavía no se hicieron los concursos, entonces Claro. lo que está en discusión ahora, y eso se lo tiene que resolver, es qué va a evaluar, porque no puede, o sea, según mi criterio, no fui convocado, digamos, a ese equipo que está discutiendo esta situación, porque para mí no pueden evaluarla de la misma manera las personas trans, porque si no estarían pretendiendo decir que todos hemos partido de la misma base de igualdad, cuando no es real, cuando la mayoría de los aspirantes y las aspirantes que se presentan para ingresar como auxiliares de justicia dentro de los tribunales, la gran mayoría son abogados y abogadas. Después tenés estudiantes universitarios de otras carreras y en este caso las personas trans, digamos, sabemos y está, digamos, es como que no han tenido la posibilidad de acceder a espacios de formación y educación, digamos, formal. Y que si lo tienen son en muy pocas proporciones. Entonces, los métodos y mecanismos de evaluación y de exclusión de estos concursos son los que están en discusión y de cómo, por ejemplo, cómo lo solucionó la Corte de Tucumán. Tiene una especie de cupo similar para personas con discapacidad y hace concurso específico para las personas con discapacidad y ha tenido ingresos bastante buenos. En líneas generales podemos decir que ha tenido unos pocos traspiés en relación a los cupos de las personas con discapacidad. En lo personal me tocó litigar un caso contra la Corte Suprema de Justicia de Tucumán por las cuestiones de los cupos de discapacidad, pero ha tenido en líneas generales muy buen resultado. Creo que quizás podría ser lo mismo para evaluar a las personas trans. Claro, tomando ese ejemplo, si funcionó, podría trasladarse perfectamente. Exacto. Augusto, si te parece como para ir cerrando dentro del conversatorio, que siempre tratamos de que sea breve y simplemente introductorio, ¿no? Porque este tema, por supuesto, da para mucho, pero haciendo un balance quizás dentro de todo lo que, digamos, positivo que sí, como vos destacaste, que pasó en nuestro país, tenemos puntos de vista muy positivos dentro de lo que es a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, de avances significativos en relación a esta población, en cuestiones de legislación, por supuesto, y de suma de derechos, ¿no? Pero además hay cuestiones bueno, que falta resolver. Entonces quizás hacer un balance de todo lo bueno que tenemos, todo lo que nos falta, todo lo que podría sumarse después, digamos, como para hacer un repaso y que quede, digamos, como a modo de conclusión, un cierre, si te parece.
Bueno, hablando específicamente de los derechos de las personas trans, hablar de que la ley de matrimonio igualitario fue como un hito en relación a los derechos cívicos de la diversidad, del colectivo de la diversidad. Y ahí estaba enganchada y agarrada del brazo, digamos, la población trans, que inmediatamente se sancionó la ley de matrimonio igualitario, digamos, tanto en la agenda, digamos, de los operadores jurídicos, de los grupos de militancia, como de la militancia misma, se dijo ley de identidad de género. Bueno, la ley de identidad de género creo que fue un abrazo enorme hacia las personas trans, poder reconocer que el Estado está reconociendo su identidad, el derecho a ser quien se es y en otra persona, y a ser respetada en cualquier espacio público y a legitimar la vida, no ya solo en la oscuridad de la noche, sino la vida en lo cotidiano y en el quehacer de cualquier tipo de trámite o iniciativa, fue muy promisorio. Y después vinieron todas las agendas que han venido dentro del Estado, que ha desarrollado guías para la atención médica sanitaria de las personas trans, que ha desarrollado programas de formación escolar en donde se sensibiliza y se visibiliza. Después, los programas de salud sexual que están proveyendo, digamos, y bueno, y cada día un poquito más, porque también ha faltado esto de los tratamientos médicos, hormonales, las intervenciones quirúrgicas. El cambio de sexo todavía sigue siendo algo como muy difícil de lograr y muchas personas trans o transgénero tienen este derecho y lo quieren ejercer y todavía no pueden. Pero lo lindo sería lograr una ley integral trans. La Federación Argentina LGBT ha presentado un proyecto también sobre ley integral trans, también lo han hecho algunas otras organizaciones. Básicamente es, en relación a esto de lo que estábamos hablando de la discriminación positiva, es reconocer y reparar en todos los ámbitos. O sea, las personas trans no solamente tienen vulnerado su derecho a trabajar y su derecho a la identidad, sino tienen vulnerado un sinnúmero de derechos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a transitar una vida sin violencias. Digamos, las tasas de homicidio de las personas trans, específicamente de las mujeres trans, son muchísimo más altas. O sea, los transvesticidios son, en relación a en proporciones, en relación son muchísimo más altos. Entonces sabemos que los niveles de violencia y sometimiento al que están expuestas las personas trans son mayores. Pero bueno, esto es muy positivo porque podemos decir que las personas trans han empezado a ocupar espacios dentro de la administración, organizaciones de la sociedad civil, con voz, con nombre y en primera persona, lo que es fundamental. Por supuesto, quienes hemos estado militando ahí acompañamos esto y bueno, y tratamos de ser lo más respetuosos, pero esperanzados de que estas leyes que benefician a nuestro colectivo se logren y que la igualdad sea real. Cuando hablamos de derechos, es para mañana, no es una cuestión de proyección de políticas públicas a largo plazo. La política pública se tiene que proyectar ya, mañana, y tiene que empezar a aplicarse en beneficio de estas personas que están viviendo vulneraciones sistemáticas de sus derechos de manera estructural. Exacto, sí. Perfecto, Augusto, me pareció muy bueno el resumen, sobre todo para aclarar que todavía nos falta mucho, que esto es, digamos, un avance que sí, que está genial, pero bueno, que hay muchas cuestiones por resolver, como en muchos otros aspectos, ¿no? Pero que bueno, en este caso estamos hablando de este tema y que a veces son temas invisibilizados, ¿no? A nivel social, digamos, lo importante es quizá sacarlos a la luz y saber que hay un problema y que hay que hacer algo y que la política pública es quizá el punto para partir y bueno, desde ahí seguir trabajando porque a veces está la ley y tampoco se cumplen, como pasa en unas cuestiones que vos resaltabas recién. Pero bueno, siempre ir avanzando en todo el caminito lógico, ¿no? Que sabemos nosotros como abogados de interés público que siempre es importante por lo menos
avanzar siempre, visibilizar, concientizar. Creo que parte de la sociedad también es responsable de todo esto, ¿no? No hay que dejarlo solo de mano de la ley, sino que también hacerse cargo cuando somos parte de esta sociedad y saber que somos parte de esta discriminación y que la sociedad, digamos, debe hacerse cargo. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu participación. Un placer, Augusto. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a vos, Natalia, una alegría volver a verte y encontrarte, bueno, ahora de modo virtual. Sí, es Así que verdad. un saludo muy grande. Bueno, cuando quieren, Besos. ustedes me avisan y voy de nuevo para Tucumán. No, nosotros acá, choches de recibirte. Bueno, un placer, Augusto. Nos Salud. seguimos viendo y seguramente habrá otros temas para abordar. Para lo que sea. Un Chao, placer. chao. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, No, Nati. nos volvemos a ver nuevamente en nuestro conversatorio el próximo jueves. Un placer. Hasta luego.